Déjenme invitarles a ver sus Biblias a Mateo. Estamos concluyendo el capítulo 22 hoy día. Entonces vamos a leer del versículo 41 hasta 46. Mateo 22, 41 hasta 46. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vamos a orar. Padre, abre nuestros ojos ahora para recibir tu verdad, para ver cómo David pudo llamar a Señor, el que es su hijo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, última vez los fariseos preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más grande y él respondió, hay que amar al Señor con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y vimos que Dios quiere nuestros corazones. Si no sirvamos a Él con ganas de buena disposición, no estamos sirviéndole. Solamente obedecer de afuera cuando el corazón no está dispuesto, esto no agrada al Señor. Entonces necesitamos buscar corazón que ama al Señor y gusta servirlo, y esto viene de Él. Ahora, en este capítulo 22, después de la parábola de las bodas, hemos visto 3 preguntas que los líderes de los judíos preguntan a Jesús. Le preguntan sobre los impuestos y él respondió, tenemos una obligación al gobierno y otro al Señor. Y tenemos que cumplir la obligación al gobierno si no nos causa desobedecer a Dios. Luego los saduceos con su pregunta de 7 hermanos con una esposa, ellos dudaban, pero Jesús afirmaba que hay vida después de la muerte, que nosotros que confiamos en Él van a estar con Él en la gloria. Y en la pregunta del mandamiento más grande tenemos nuestra responsabilidad más grande, que es amar al Señor. Y me interesaba leer algo que dijo el hermano Mateo Henry. Dijo, hay muchos que están tan llenos de la ley que se los olvida el Cristo. Y así fue con estos, porque estaban interrogándole en preguntas de la ley, y él los recordaba de la gracia del Señor, y debemos recordar, pero aún en la ley se manifiesta Cristo, y su verdad. Y Cristo, de su parte ahora, va a hacerles a ellos preguntas, y va a buscar elevar sus ojos a Él mismo. Y ellos estaban tratando de atrapar a Jesús porque lo rechazaban como el Mesías o el Cristo de Dios. Antes de que ellos se van, Cristo decide que va a preguntar a sus interrogadores una serie de preguntas
para hacerles pensar en quién es el Mesías, para manifestarles que su idea del Mesías es demasiado bajo y no han pensado correctamente y por eso deben pensar más en su rechazamiento de Jesús mismo. Y Jesús, para hacer las preguntas, cita el Salmo 110. Sí. Quiero leer unas estrofas del Salmo para que puedan captarla bien lo que dice. El Salmo 110, dice, Jehová dijo a mi Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento dice, el Señor dijo a mi Señor. Y la razón es que por el tiempo de Jesús, los judíos, yo diría, fueron muy supersticiosos, pero no quisieron nombrar el nombre de Dios, Jehová. Entonces, cuando encontraban el nombre, sustituían el Señor. Pero es claro, en versículo 1 del Salmo 110, que David está diciéndonos de la conversación, si podemos decirlo así, de dos personas, Jehová, Dios Padre, y el Señor de David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Y qué está haciendo Jesús con estas prácticas? Cuando ellos lo preguntan para atraparlos, Él los domina, ¿verdad? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Oró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, buscará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, el arroyo beberá en el camino por la cual levantará la cabeza. Ahora, habla del poder y de la victoria del Mesías. Y también nos dice que no solamente va a ser rey, pero también sacerdote en el orden de Melquisedec. Y este salmo fue entendido por los judíos todos como un salmo hablando del Mesías, el Salvador que el Señor había prometido enviar al mundo. Y ellos leían y fijaron en cosas como que juzgará entre las naciones y domina en medio de tus enemigos. Pero es evidente que no fijaron en mucho de lo demás que decía el Salmo. Es interesante que nos dicen que este Salmo se cita más que cualquier otro pasaje en el Antiguo Testamento. Se cita en el Nuevo Testamento. Porque obviamente es hablando del Mesías. Y entonces Jesús quiere que piensen en qué dicen las Escrituras del Mesías. Mateo también, inspirado por Dios, quiere que nosotros pensemos, no solamente en este Salmo, pero en el Salmo 2 que leímos hace poquito. En versículo 34 de Mateo y versículo 41 también, dice que los fariseos se juntaron
contra Jesús. Y en el Salmo 2 que leímos, cuando dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Lo que se traduce consultarán unos, en el griego es la misma frase que se encuentra en Mateo. Entonces, estos dos salmos mesiánicos, nos dicen que el mundo va a rechazar al Cristo, pero Dios se burla de esto, porque Él domina y Él va a hacer lo que Él gusta, porque Él es rey y los príncipes de la tierra no pueden prevenir que Él haga lo que quiere. Es una promesa grande para nosotros, que podemos confiar que Dios va a cumplir su plan, Dios va a hacer todo a pesar de la oposición de los malignos. Entonces, Cristo pregunta a estos que piensan que conocen todo, ¿qué piensan del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Y debemos entender también, nosotros usamos Cristo como nombre para Jesús. Ellos no usaban la palabra así. La palabra Cristo para ellos indicaba lo que nosotros decimos el Mesías, o sea, el ungido de Dios literalmente, y la persona prometida venir a rescatar a Israel. Y ellos van a responder, pues, hijo de David. ¿Por qué lo hacen? Primera Crónicas 17, y déjenme leerles también este pasaje 11. Dios está hablando a David y dice, por medio del profeta Natán, y dice: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino lo que confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ahora, Salomón fue un tipo para indicar lo que Dios iba a hacer, pero no se puede decir que Salomón fue establecido eternamente ni su trono eternamente. Entonces buscaban otro hijo más grande que Salomón, que iba a cumplir las promesas. Y Jesús es él. Jesús fue establecido, está edificando casa, pero no casa de piedra, madera, está edificando casa espiritual, que es la iglesia, y Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que el Señor ponga a sus enemigos por estrada de sus pies, para que venga otra vez y gobierne. Entonces, eso es lo que ellos sabían y creían cuando Cristo dice: ¿qué piensan del Mesías? Al principio yo me imagino estaban silentes porque no sabían qué quiere que respondamos, por qué está preguntando. Luego cuando dice: ¿de quién es? Bueno, esto es fácil, es de David, todos saben esto. Pero aunque sabían que iba a ser hijo de David, no habían pensado en las implicaciones
no habían pensado en qué significa que el Mesías va a ser hijo de David si el Salmo 110 dice lo que dice. Ellos, leyendo las promesas del Mesías, fijaban en que el Mesías iba a gobernar y cosas así, pero pensaban en un hombre que era puro hombre. Pensaban que iba a ser un descendiente de David, pero solamente esto. Jesús nos dice, bueno, el Salmo 110 indica que no han entendido bien si solamente piensan del Mesías como un hijo de David, pero un hombre natural, un hombre como fue David. No explica lo que dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, el Señor dijo a mi Señor. ¿Cómo? Y es buena pregunta Jesús hace. ¿Por qué? Especialmente en la cultura de ellos, el padre siempre se considera más grande que el hijo y el bisnieto y su descendencia. Entonces, ¿cómo pudo David hablar de un descendiente como mi Señor? Además, el Salmo dice, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra, o sea, en un lugar igual con el Padre. En un nivel igual con el Padre. Yo creo que cuando Jesús dijo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Yo creo que ellos dijeron, pues nunca he pensado en esto. ¿Cómo es? No tenía respuesta. Su sabiduría otra vez los hizo callar y ellos, yo creo que se decían entre sí mismos, pues, no podemos ganarlo, entonces mejor que nos callamos y nos alejemos. Y lo triste es que ellos no, oyendo su sabiduría, fijaron en lo que él decía. Lo habían ya rechazado enteramente y no iban a escucharlo, aunque él nos decía algo que debe habernos pensado. Necesitamos pensar en quién es otra vez. Los fariseos pensaban que el Mesías iba a ser solamente un hijo de David, como Salomón, o Ezequiel, o otro, Ezequías, digo, solamente mejor. Jesús les está diciendo que es alguien mucho mejor que eso. Donde vamos a ver lo que Jesús dice quién es, y vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos para ver que es hijo de Dios, tanto como hijo de David. Primero, Cristo nos dijo, ¿qué pensáis del Cristo? Y esa es una buena pregunta de importancia suprema. Si pensamos bien, si contestamos bien esta pregunta y pensamos bien, pues nos espera glorias eternas. Pero si contestamos esta pregunta malamente, nos espera condenación y sufrimiento eterno. Si tenemos la vista correcta, lo vamos a servir. Si no, lo vamos a rechazar. ¿Qué pensamos de Cristo? Pues, ¿qué dice de Cristo, la Escritura? La Escritura dice que el Cristo es Jesús de Nazaret. Un hombre poderoso en palabra y en hecho. Un hombre quien se reveló con milagros poderosos y también con enseñanza profunda.
Un hombre quien hizo hacer hizo caminar los que no pudieron caminar y hizo ver los ciegos. Y él es un hombre que cambió el vino el agua a vino y alimentó a miles de personas con unos panes. Un hombre que echó demonios y calmó el mar y levantó a los muertos. Esto es lo que la Escritura nos dice quién es el Cristo. Fue un hombre verdadero, nacido en Betlehem, en Belén, crecido en Nazaret, criado en Nazaret. Él creció aprendiendo a la palabra, creció con sus hermanos y sus hermanas, quienes fueron conocidos a todos en su pueblo. Él comió, bebió como los demás hombres, pero aunque era hombre verdadero, era más que hombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Jesús fue el verbo era Dios. Participó en la creación. Luego, en la plenitud del tiempo, justamente al correcto tiempo, dejó su lugar en el cielo para vestirse de la carne humana. Fue nacido a una virgen en Belén y creció como los hombres viven. Fue tentado en cada manera como nosotros, pero sin pecado. Y entonces cuando Él fue crucificado, fue el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, sin pecado, que quita el pecado del mundo. Eso no fue el fin. Conquistó a la muerte con el poder, se levantó divino, se levantó de los muertos en el tercer día y ascendió al cielo. Y ahí está, al lado del Padre. Y no solamente fue el sacrificio por nuestros pecados, pero también es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio perfecto y ahora vive para siempre intercediendo por nosotros. Habiendo llevado el sacrificio perfecto al templo celestial y habiendo ofrecido a sí mismo como un sacrificio para todo tiempo y para todos los hombres, se sentó a la diestra del Padre para esperar hasta que el Padre ponga todos sus enemigos bajo de sus pies. Esto es lo que la Escritura dice, el Nuevo Testamento nos dice, y esto es lo que el Salmo 110 predice. Y entonces Jesús es el Mesías, sentado a la diestra del Padre, esperando el tiempo cuando viene para juzgar al mundo y recoger a sí mismo todos los que le amaban y le servían. Si pensamos de Cristo como la Escritura nos enseña, o pensamos como Dios y hombre en una persona, no voy a decir que entendemos esto, pero es lo que las Escrituras dicen. Desafortunadamente, muchos hoy día hacen el mismo error que hicieron los fariseos. No escuchan a las Escrituras, pero imaginan que el Mesías va a hacer lo que ellos quieren que sea. Para los fariseos, él fue un redentor political. Para algunos hoy día, es un gran profeta que da buenos consejos. Otros dicen
que es hombre muy moral y que debemos seguir su moralidad. Otros dicen que fue un buen hombre y nada más. No importa lo que ellos dicen, la pregunta es ¿qué dice la Biblia? Los que dicen algo que no es conforme a la Biblia están errando y no están sirviendo a Jesús que el Señor envió, a Cristo que el Señor envió al mundo. Fíjense en cómo Jesús introdujo el Salmo 110. David en el Espíritu le llama Señor. David habló, pero habló en el Espíritu, es decir, que el Señor hablaba por medio de David. No fue la idea de David, fue revelación de arriba. Y él escribió lo que Dios hizo que él escribiera. Y lo mismo con los demás autores de la Biblia. Leen en el 2 Pedro, como Pedro nos dice que los profetas no hablaban de sí mismos, de sus ideas, pero fueron guiados por el Espíritu Santo. Y por esto, cuando los fariseos rechazaban a la palabra de Dios, a lo que decía de Jesús y del Mesías, ellos estaban rechazando a la revelación de Dios a ellos. Y si nosotros no recibimos lo que la palabra dice, también estamos rechazando lo que el Señor nos dice y estamos en la misma posición como ellos. La incredulidad y la condenación. ¿Qué piensa de Cristo? ¿Es Él el centro de sus vidas? ¿Como es el centro de la palabra? ¿Piensan de Él como es de todo? Como la palabra dice que es por nosotros. ¿O piensan de Él como algo menos? Una ayuda, pero no el foco de la vida, no el todo en todo. Espero que lo aprecien como la Biblia dice que debemos apreciarlo, como Señor de todos y Salvador único en nuestras vidas. Si Jesús luego pregunta a los fariseos, ¿cómo dice David por el Espíritu? ¿Cómo le llama Señor? En este punto yo tengo que imaginar que David en el Salmo, cuando apuntó el Salmo, vio en visión lo que nosotros llamamos la ascensión, Jesús subiendo en las nubes después de despedirse de los apóstoles y los discípulos, y viéndolo venir en la presencia del Señor, habiendo hecho expiación con su sangre, y lo vio oír del Padre, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué visión? Y pregunto, ¿cuánto entendió David de esto? No sé. Pero David lo llamó mi Señor porque sabía que su hijo más grande iba a ser más que un hijo, más que un hombre, iba a ser el redentor, el Mesías prometido por Dios. Déjenme cambiar las palabras. Dice, ¿cómo David el Espíritu le llama Señor? Señor. ¿Cómo? ¿Cómo David le llama Señor? Pues en el Espíritu, por el Espíritu. Para conocer a Jesús como Señor, tenemos que entender, eso tiene que revelarnos Dios, porque carne y hueso no reciben las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros ver la majestad de Jesús? ¿Cómo ver su grandeza? ¿Cómo podemos ver su grandeza?
solamente cuando el Espíritu nos revela a Él como es. Entonces hay que pedir al Espíritu que abra nuestros ojos para que le veamos en espíritu y en verdad y que lo adoremos así. Si queremos conocerlo como Señor, tiene que ser el Espíritu que nos revela esto. Y voy a decirles, si no lo conocemos como Señor, como Maestro, tampoco lo conocemos como Salvador. Necesitamos un corazón de Dios que nos conceda obedecer, nos capacita a obedecer y amar. Entonces hay que orar para gracia, para que veamos la verdad, para fe, que podamos creer lo que la palabra dice, aunque sea más de nuestro entendimiento. Hay que decir con el papá que dijo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y que hay que aceptar lo que la Biblia nos dice, aunque no podemos imaginar cómo puede Dios y hombre ser igual o ser unidos en una persona. Luego Jesús dice, si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Pues les voy a decir, es porque lo que es imposible con los hombres es posible con Dios. No podemos imaginar, mucho menos comprender, la menor parte de la sabiduría y del poder de Dios. Pero Él sí puede ser un Dios en tres personas. El Hijo de Dios sí vino a ser el Hijo del Hombre. Él puede hacer mucho más que podemos imaginar o pedir, y por esto debemos pensar que Él va a hacer mucho más que podemos imaginar. Y debemos adorarlo como se revela a nosotros en la Escritura, porque esto es la verdad. Entonces, en conclusión, ¿qué piensas de Cristo? Está pensando, tristemente muchos no piensan de Cristo nada. Día tras día viven no reflejando en que Jesús vino a este mundo para cargar nuestros pecados en su cuerpo. Vino a este mundo para rescatarnos. Hay muchos que conocen las historias de la Navidad y del día de la resurrección, de la Pascua. Algunos han oído sus enseñanzas, pero día tras día no piensan en esto. Están demasiado ocupados en pensar en las cuentas y en sus sueños o en la crisis del día, cual sea, para considerar a Jesús y adorarlo de corazón. Es triste que no piensen en Cristo. Es triste que otros piensen en un Cristo de su imaginación, no en el Cristo de la Escritura. Quiero decirles, en el día último, cuando Jesús viene a juzgar la tierra, cuando todos nosotros nos paremos antes de Él, los que no han escuchado a Dios en su palabra van a ser callados como estos fariseos y no tener nada que decir, porque van a saber que ellos rechazaron a Cristo de Dios. Que no seamos nosotros este tipo de gente. Que nosotros lo recibamos como Señor y que le sirvamos de corazón, que confiemos en su sacrificio para librarnos del pecado. ¿Piensas en Jesús como el Hijo de David y el Hijo de Dios en una persona? El Cordero que quita el pecado del mundo, la palabra, el verbo, quien fue con Dios y quien fue Dios antes de la creación del mundo.
profeta que nos dice el camino a la vida, el sacerdote que da su vida por nosotros, y el rey que gobierna nuestros corazones. Entonces tienes esperanza que no va a fracasar y tienes vida eterna. Pero hay que adorar a como se revela en la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos para que veamos a Cristo como es, tanto como podemos recibirlo siendo en la carne. Jesús, Salvador, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Abre nuestros ojos para orar al Espíritu en verdad. Si hay alguien escuchando que no ha recibido a Cristo todavía, abre sus ojos hoy día para que se arrepiente de su pecado y se postra antes de Cristo y le llama Señor de corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.